A continuación, quiero presentarles al doctor Walter Reifar, que nos estará compartiendo el tema de mecanismos de tutela de derechos fundamentales. Estimado doctor, bienvenido, buenas tardes para usted. Muchas Tiene la gracias. palabra, por favor, puede continuar. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. No desde España, sino desde Luxemburgo, donde estoy viviendo ahora. Y bueno, muchísimas gracias a Latin Juris por la invitación, ¿no?, a estar con vosotros y con vosotras aquí hoy. Muy poquito tiempo, porque se trata solo de una hora, y además a las 5 después tengo que estar en Nicaragua para otra clase, pero bueno, es un tiempo razonable para pasar un ratito juntos, reflexionando en voz alta y bueno, hablar sobre un tema, el tema que os ha traído aquí, ¿no?, que es el de constitucionalismo y derechos fundamentales. Vale, voy a compartir la pantalla a ver si soy capaz. Si me En este deja... momento le habilito, doctor, por favor, para que... Vale. Ok, ya está listo. Vale, vamos allá. ¿Me confirmáis si se ve, por favor? Sí, perfectamente. Se ve, fenomenal. Vale, bueno, pues eso es, ¿no? Esto es lo que me ha tocado, el módulo de mecanismos de tutela de los derechos fundamentales, que, bueno, si me lo permitís, es un módulo absolutamente expansivo, que me ha costado muchísimo delimitarlo para cubrir un espacio tan reducido como una hora. Y además me ha costado liberarme del sesgo de derecho procesal, porque bueno, los instrumentos de garantía de los derechos no se reducen, lo vamos a ver a continuación, no se reducen únicamente a la vía jurisdiccional, ¿no? Esta vía es desde luego la más efectiva, posiblemente la más interesante, pero no deja de ser la última, la que nunca deberíamos alcanzar, porque eso significa que ya se ha producido una vulneración de un derecho fundamental. Quiero hacer dos matizaciones previas. La primera es que, bueno, al estar aquí en un seminario internacional con tanta gente de muchas partes, he visto en el chat, y además, bueno, pues en clave iberoamericana, he adoptado un punto de vista desde España, ¿vale? Pero sí me gustaría dedicar, a ver si es posible, los últimos minutos de clase al diálogo, ¿no? A hacer un pequeño conversatorio, porque bueno, por eso no entiendo que hay gente de muchos países y creo que del diálogo uno puede aprender mucho más. Y esto también me sirve para deciros que, bueno, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿no?, porque de eso se trata, ¿no? Pero bueno, como digo, quiero hablar ahora en clave nacional, porque después viene además la intervención del profesor Pujosa sobre la protección internacional de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? Entonces, por no repetir esos contenidos, adopto esa perspectiva. Y el segundo matiz que quiero introducir es que vamos a ir directamente al grano, ¿vale? No voy a andar con grandes circunloquios sobre la naturaleza de los derechos, sobre la titularidad, su eficacia horizontal, la adrid vircum, ¿no?, sobre la proporcionalidad, que son todos temas muy interesantes. Pero bueno, entiendo que eso también pertenece a otros módulos que ya habéis visto con anterioridad, ¿vale? Es que yo no os voy a hablar de Alexi, no os voy a hablar de Ferrajoli, o al menos pues voy a intentar. Bueno, este es más que un índice, sería casi un esquema de las garantías que podemos encontrarnos en los distintos ordenamientos, ¿no? Todos tenemos claro que si los derechos fundamentales son los derechos más importantes que tenemos nosotros como personas, pero además encierran principios, encierran valores constitutivos de nuestros regímenes jurídico-políticos, pues si tenemos claro eso, tenemos que tener en cuenta que deben ocupar una posición privilegiada, no solo como orientación de las políticas públicas o como elementos de depuración normativa, sino también como núcleo o como objeto de todo un sistema reforzado de garantías. Bueno, pues vamos a ir caminando por el conjunto de esas garantías y bueno, para que esto no quede en un monólogo teórico, pues vamos a ver si al final podemos debatir sobre lo que ha pasado en los últimos 3 años. Bueno, siempre se nos ha dicho que un derecho vale lo que valgan sus garantías, ¿no?, lo que valgan sus mecanismos de tutela, y es totalmente cierto.
Desde que el régimen liberal entró en crisis y desde los mismos albores del constitucionalismo actual, se entendió que pues, no era suficiente con proclamar las libertades, sino que además era necesario asegurarlas, ¿no? Y por eso las garantías las garantías nos muestran verdaderamente la sinceridad que tienen los ordenamientos en la procura de las libertades y en la procura de los derechos fundamentales. Y para estudiar esa sinceridad, las experiencias de derecho comparado, salvando por supuesto las distintas particularidades de los ordenamientos, nos enseñan que las garantías pueden ser de esos tres tipos que ven ustedes en pantalla. En primer lugar, normativas, ¿no? Porque como regla general, los estados democráticos exigen que tanto el ejercicio como los límites de los derechos estén regulados por ley y solo por ley. En España, por ejemplo, tenemos dos garantías normativas que vamos a ver ahora en unos minutos, ¿no? Por un lado, la reserva de ley, por otro lado, pues, el respeto del contenido esencial. En segundo lugar, tenemos las garantías institucionales, que también se llaman garantías orgánicas, ¿no? Es decir, se trata de establecer ciertos órganos, ciertas instituciones cuyo cometido va a ser la defensa o la protección de los derechos constitucionales. Y en tercer lugar, tenemos las garantías jurisdiccionales. Y aquí habría que aclarar una cosa. Dentro de las garantías jurisdiccionales, hay garantías de las garantías, ¿no? Parece un trabalenguas. Esa garantía de la garantía es el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, ¿vale? Es decir, el artículo 24 de la Constitución española y cualesquiera otros que también están recogidos en sus países, ¿no? Es decir, cualquier texto declarativo de derechos, especialmente cuando existe detrás un soporte o una estructura jurisdiccional, siempre reconoce el derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de derechos e intereses propios, y luego pues una serie de garantías anudadas a esa estructura, ¿no? Como la presunción de inocencia, la asistencia letrada, la prohibición de dilaciones indebidas, la motivación de sentencias, etcétera, ¿no? Pero me consta que este derecho, la tutela judicial efectiva sin indefensión, la habéis estudiado con la profesora Marta del Pozo la semana pasada, así que simplemente me voy a remitir a ello, ¿no? Por el contrario, pues vamos a estudiar de una forma mucho más profusa dentro de estas garantías la del amparo constitucional. Bueno, pues empezamos con el primer grupo de garantías, que son las normativas, ¿no? Sabemos que los derechos fundamentales preexisten al legislador, ¿no? Es decir, se contienen en las constituciones como un elemento fundacional de los estados. Y por eso a la ley, y solo a la ley, le corresponde la tarea de definir con precisión cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del derecho, y también establecer cuáles son las limitaciones necesarias para hacerlos compatibles entre sí o para preservar otros bienes jurídicos, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? No tendría ningún sentido establecer por vía constitucional una serie de derechos que después pudieran ser modulados casi completamente por el legislador, ¿no? Porque eso nos llevaría de nuevo pues, al siglo XIX. Entonces, lo que hace la Constitución española, y repito, entiendo que muchas otras, es, bueno, como veis aquí en pantalla, establecer una doble reserva de ley, ¿no? Por un lado, reserva de ley ordinaria a la regulación del ejercicio del derecho, y por otro, una reserva de ley orgánica a su desarrollo, ¿no? A ver, el rango normativo es el mismo, no dejan de ser leyes que están justo por debajo de la Constitución en el sistema de fuentes, ¿no? En esa pirámide tan pedagógica que nos elaboró Kelsen. La diferencia que hacemos nosotros entre ley orgánica y ley ordinaria se refiere simplemente a la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar, para modificar, para derogar la ley, que en el caso de la ley orgánica pues es muy reforzada. Y claro, aquí el problema radica en saber cuándo hablamos del ejercicio y cuándo hablamos del desarrollo de un derecho, ¿no?
bueno, pues evidentemente el Tribunal Constitucional se ha tenido que enfrentar a estos problemas, ¿no? Y su jurisprudencia pivota en la línea de reducir todo lo posible el campo de la reserva de ley orgánica. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Pues es muy sencillo, es simplemente para no petrificar el ordenamiento. Claro, pensad que los derechos fundamentales tienen un efecto de irradiación sobre prácticamente todas las normas que nos regulan en nuestro día a día, ¿no? Si considerásemos que todo es desarrollo, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales es o pertenece a su desarrollo, la legislación sería una sucesión infinita de leyes con un nivel de rigidez muy alto, ¿no? Y por esa razón el tribunal lo ha reducido tanto, ¿no? Porque entiende que la reserva de ley orgánica es una prolongación del consenso constitucional y es una excepción al principio democrático. Bueno, la segunda garantía normativa es lo que en España se ha dado en llamar el respeto al contenido esencial, ¿no? Y es lo que, bueno, Ferrajoli, bueno, prometí que no iba a hablar de Ferrajoli, pero bueno, es así. Es lo que Ferrajoli llamaría la esfera de lo indecidible, ¿no? Es decir, aquello que el legislador no puede decidir por derivar directamente del poder constituyente. Pero claro, ese poder constituyente no puede decidirlo todo, ¿no? Sino que es necesaria una cierta, lo que la doctrina llama colaboración internormativa, ¿no? Es decir, sobre todo para definir con precisión el contenido de los derechos y sobre todo adaptarlos a los tiempos, ¿no? Que son muy cambiantes. Y como decíamos, esa labor legislativa tiene que tener algún límite. Bueno, pues ese límite es lo que se ha dado en llamar el respeto del contenido esencial de los derechos, ¿no? Que es, por cierto, como os pongo ahí, es una construcción de la dogmática alemana, ¿vale? Ahí os pongo el artículo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn, en el sentido de que, y estoy hablando de memoria, dice algo así como, en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero ¿qué es el contenido esencial? Bueno, pues aquí hay dos concepciones que también se han importado del derecho alemán y que tratan de averiguar cuál es el alcance de esta fórmula del respeto al contenido esencial. Entonces, la primera, según esa llamada concepción absoluta, el derecho fundamental se contempla como una estructura dividida en dos partes claramente diferenciadas, que es lo que tenéis a la derecha de vuestra pantalla, ¿no? Por un lado, más en oscuro, tenéis el núcleo duro en el que el legislador nunca podría penetrar, ¿no? Y por otro lado, en más claro, tenéis esa parte de configuración legislativa, ¿no? Es decir, un haz de facultades del derecho que el legislador sí podría limitar o incluso podría suprimir a la hora de configurar ese derecho. Enfrentada a esa concepción tenemos la concepción relativista, ¿no? Que nos dice que el derecho es una estructura homogénea en la que no es posible diferenciar dos partes, ¿no? O dicho de otro modo, que los límites con los que se encuentra el legislador a la hora de configurar el derecho no proceden de su interior, sino de la relación de ese derecho con otros derechos o con otros fines constitucionalmente protegidos. Ambas posturas, si lo pensamos detenidamente, ambas posturas tienen dificultades y tienen problemas. La concepción absoluta exige definir de forma a priorística, previamente y dentro de cada uno de los derechos, exige definir cuáles son esas dos partes diferenciadas. Y entenderéis que, claro, esto es una tarea muy compleja, muy difícil. Y un segundo problema, y yo creo que es la principal crítica que se le puede hacer a esa concepción absoluta, es que el legislador es libre de disponer sin restricciones de las facultades inherentes al derecho que no pertenecen al núcleo duro, que pertenecen a esa parte de configuración legislativa, ¿no? Entonces es un poco paradójico, ¿no? En última instancia, esa concepción absoluta plantea la paradoja de que el legislador queda vinculado por el núcleo duro, pero queda desvinculado de ese contenido accidental o de ese contenido no esencial del derecho, y eso le faculta para reducir su alcance prácticamente al mínimo.
Bueno, pues a pesar de estos problemas, el Tribunal Constitucional Español, o ya me diréis si el vuestro también, ha seguido esta noción absoluta desde sus mismos comienzos. Ahí os pongo esa sentencia 11.981. Pensad que el Tribunal Constitucional de España empezó a funcionar en el 80, por tanto es una de sus primeras sentencias y una de las más importantes. Y nos dice que para determinar cuál es el contenido esencial de los derechos, bueno, pues el tribunal aquí ha seguido dos vías alternativas, o lo que él dice que son vías alternativas, que en realidad lo vamos a ver ahora, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? El primer criterio que os pongo ahí es la recognoscibilidad del derecho, ¿no? Es decir, el contenido esencial del derecho sería aquellas facultades, aquellas posibilidades de actuación que hacen que el derecho sea recognoscible como tal, ¿no? De acuerdo al momento histórico y de acuerdo a la sociedad en que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues el derecho a pertenecer a una determinada confesión pertenece a la libertad religiosa, y si eliminásemos ese derecho, pues la libertad religiosa quedaría absolutamente desnaturalizada, ¿no? ¿Se entiende? Y el segundo método es el de los intereses jurídicamente protegidos. Entonces, según este camino, el contenido esencial del derecho sería aquella parte que es absolutamente necesaria para que los intereses que dan vida al derecho resulten efectivamente protegidos, ¿no? De manera que si se violase ese contenido esencial, ¿no? Si el derecho quedase sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, que lo dificultan más allá de lo razonable, o que lo despojan de una protección efectiva, ese derecho o ese contenido esencial quedaría vulnerado. En realidad, si os paráis a pensar, se trata de dos caminos bastante similares, ¿no? De lo que se trata en definitiva es de precisar cuáles son las facultades que hacen reconocible un derecho, ¿no? Es decir, cuál es su misma esencia, ¿no? Lo que se mantiene en el tiempo a pesar de el devenir de las sociedades y de los momentos históricos. Bueno, pues pasamos ya a las garantías institucionales, y la primera de las que os quiero hablar es el defensor del pueblo, que a mí es un órgano que me inspira muchísima ternura, ¿no? Porque es como, a ver, cuéntame qué te pasa, ¿no? Se suele decir que es un órgano de inspiración escandinava, ¿no? Concretamente se suele fijar su origen en la Constitución sueca de 1809, pero en realidad podemos encontrar antecedentes más remotos en nuestra cultura común, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, en el mundo árabe, durante la dominación musulmana de la península ibérica, pues el llamado Sahib al-Mazalim, ¿no? Que se podría traducir como el señor de las injusticias, o en los territorios de Cataluña y de Valencia, el Síndic de Greuges, o sobre todo el Justicia Mayor de Aragón. Pero bueno, el defensor del pueblo, como sabéis, tiene esa misión de fiscalizar el mal funcionamiento de las administraciones públicas, ¿no? Que es eso que los americanos llaman la maladministration. Entonces, además, desde los años 70 y empezando por la propia Suecia, pues hay siempre una tendencia a especializar a los defensores, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos relacionados con los consumidores, o en ámbitos relacionados con los usuarios de servicios de salud, ¿no? Personas adultas mayores, en otros países, en Canadá, en Nueva Zelanda, sorprendentemente en Hungría, pues hay defensores del pueblo para la defensa de intereses ambientales también. Pero bueno, especializado, ¿no? La misión del defensor del pueblo es recibir quejas en España, recibir quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de las administraciones públicas, ¿no? Cuando se repercuta negativamente sobre las libertades. Y el principal problema, que os lo pongo ahí, el principal problema del defensor del pueblo en España y en todos los países europeos que yo conozca es que es una magistratura moral. Es decir, es un órgano que trata de remediar vulneraciones de derechos por la vía de la persuasión o por la vía de la mediación, pero sin potestas, sin facultades ejecutivas, sin legitimación procesal más allá del proceso constitucional, de legitimación, por cierto, de la que hace muy poco uso. Entonces, desde esa perspectiva es un órgano muy débil
y muy centrado en trabajo de oficina, ¿no? De elaborar informes para tratar de detectar violaciones sistemáticas, violaciones estructurales de los derechos fundamentales, pero no puede hacer mucho más. Entonces, desde el punto de vista de la efectividad, quizás sea más interesante la figura del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, que, como sabéis, es el órgano encargado de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Así lo dice el artículo 124 de la Constitución Española, el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. E imagino que en Ecuador, en vuestros países, la disposición será de un tenor similar, si no igual, ¿no? Y en esa calidad de defensor del interés público y social, la Fiscalía puede y debe atacar y debe sostener la acción procesal en aquellos procesos en que se diluciden vulneraciones de derechos fundamentales. Fijaos que bueno, en los inicios de la democracia española, una parte de la doctrina fue muy crítica por esta duplicidad de órganos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un defensor del pueblo y además un ministerio fiscal? Bueno, en realidad, bien entendidos, estos órganos operan en ámbitos muy diferentes, ¿no? El defensor del pueblo es una garantía frente a la administración, o mejor dicho, frente a la actuación de la administración, mientras que el Ministerio Fiscal se sitúa siempre en la órbita del Poder Judicial y además con autonomía funcional, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los órganos más importantes. Por supuesto, existen más garantías institucionales, más garantías orgánicas, como la Agencia de Protección de Datos o la Administración Electoral, pero estas dos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, son para mí las más importantes. Bueno, pasamos ahora entonces a las garantías jurisdiccionales, y la primera de ellas, como os decía, es el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, ¿no? Ahí os pongo remisión porque, como os digo, es un tema que ya habéis trabajado la semana pasada, pero os pongo con letra bastante pequeña el artículo 24 de la Constitución, que es similar al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos estos artículos reconocen una serie de derechos que son, a su vez, garantías en sí mismas y además que tienen sustantividad propia. Lo que ha venido haciendo la jurisprudencia constitucional es agrupar esas garantías en tres derechos, ¿no? El derecho a la tutela judicial efectiva, que bueno, pues englobaría el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a obtener una resolución motivada sobre la pretensión deducida, el derecho a utilizar los recursos legalmente previstos o el derecho a que las sentencias se ejecuten en sus propios términos. También un segundo derecho tendríamos el derecho de defensa, ¿no? Muy relacionado con los principios de igualdad, con los principios de contradicción en los procesos judiciales, con la asistencia letrada, con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Y luego, en tercer lugar, el Tribunal Constitucional ha creado un cajón desastre donde ha metido una serie de derechos que no encajarían del todo en el contenido de los otros dos, ¿no? Y ese cajón desastre lo ha llamado derecho a un proceso con todas las garantías, ¿no? Que es una fórmula muy, muy similar, salvando las distancias, la del debido proceso que se usa en la tradición anglosajona, sobre todo, y la del proceso equitativo que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, aquí encontraríamos garantías como el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso público, el derecho a la presunción de inocencia o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Pero bueno, como digo, este es un tema que ya habéis trabajado, ¿no?, la semana pasada con la profesora del Pozo y por tanto lo dejo ahí. Por supuesto podemos hablar después sobre ello. La segunda garantía de la que os quería hablar, de las garantías jurisdiccionales, es la institución del habeas corpus, que tiene su origen, como sabéis, en el derecho inglés, concretamente en la Magna Carta Libertatum de Juan Sin Tierra de 1215, que toma algún antecedente del derecho romano, pero se suele situar su origen ahí. Y se trata de un remedio, bueno, por principio rápido y eficaz para los supuestos de detenciones ilegales. Entonces, en España, el habeas corpus está regulado en esa ley orgánica, la 6/1984, de 24 de mayo, que ha creado, ha configurado
un procedimiento muy ágil, porque se sustancia en 24 horas, y un procedimiento muy sencillo, porque no requiere abogado, no requiere procurador y además incluso no requiere de documentos escritos, puede ser verbal. Y bueno, se trata de un procedimiento dirigido bueno, pues a poner en conocimiento del juez de instrucción el hecho mismo de una detención ilegal, ya sea porque dure más del tiempo estrictamente necesario para hacer las averiguaciones necesarias, y en todo caso un máximo de 72 horas, o bien porque en el curso de la detención no se hayan respetado las garantías y los derechos del detenido, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, si un detenido ha sido sometido a tortura, un trato inhumano degradante, o un detenido no ha sido informado de las razones de su detención en una lengua que le entienda, o por ejemplo que se le haya denegado la petición o la solicitud de ser reconocido por un médico forense. Entonces, una vez que el detenido ha solicitado el habeas corpus, la autoridad correspondiente pues, deberá ponerlo en conocimiento del juez de forma inmediata, y así lo dice la ley, y el juez podrá decretar pues, la puesta en libertad del detenido, personarse en el lugar de la detención y modificar las condiciones de la detención, o bien bueno, pues, archivar las actuaciones por entender que la detención es legal. Bien, y ya para terminar con las garantías jurisdiccionales, vamos a ver el mecanismo de tutela que quizás sea el más interesante, ¿no? No solo por ser el que tiene más potencial, sino también porque es el que más ha contribuido a la consolidación de un régimen democrático después de las dictaduras que desgraciadamente hemos vivido en muchos de nuestros países, ¿no? Bueno, como imagino que sabéis, España tiene un sistema concentrado de justicia constitucional de raíz austriaco-kelseniana, ¿no? y con mucha influencia alemana, con mucha influencia italiana. Pensad que en la Europa continental tradicionalmente siempre ha habido un rechazo a la idea de que los jueces ordinarios pudieran controlar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? En la medida en que la ley es la manifestación por excelencia de la voluntad del legislador, de la voluntad transformadora del legislador. Y en la medida en que en Europa siempre, si repasáis la historia de las constituciones, siempre en Europa, siempre se ha querido evitar la noblesse d'Europe, ¿no? Es decir, la nobleza de toga, la nobleza togada, porque siempre ha habido un miedo, a veces irracional, a una élite judicial, a una casta judicial que pudiera destruir el deseo de un legislador democrático. Y en ese sentido, y aunque la Constitución de Checoslovaquia de 1920 ya establecía un tribunal constitucional concentrado, suele decirse que el auténtico primer tribunal constitucional de la historia es el previsto en la Constitución de Austria del 1 de octubre, me parece, lo estoy diciendo de memoria, 1 de octubre de 1920, ¿no? Directamente influida por Hans Kelsen, porque participó como asesor de la Asamblea Constituyente. Entonces, como sabéis, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, pues las constituciones se rematerializan, ¿no? Es decir, empiezan a incorporar principios con vocación de supralegalidad, que permean todo el ordenamiento, que tratan de garantizar la dignidad de la persona y que tratan de garantizar los derechos consustanciales a ella. Y en ese paradigma de constitución normativa encaja perfectamente la idea de la justicia constitucional como un instrumento particularmente idóneo para salvaguardar los valores y los principios del nuevo constitucionalismo. Y ahí os pongo una frase, al hilo de estas reflexiones, una frase que me encanta de Otto Bachov, en un libro que, si no recuerdo mal, se llama Jueces y Constitución o Jueces y Constitucionalismo, que refleja muy bien ese espíritu, ¿no? Es decir, antes los derechos fundamentales del individuo valían en cuanto estaban reconocidos en las leyes, en tanto que hoy son las leyes las que valen en la medida en que son respetuosas con los derechos que la Constitución consagra. Me parece una frase ilustre y que ilustra muy bien la evolución que ha tenido el constitucionalismo a lo largo de
de las últimas décadas. Pero bueno, como decía, en España tenemos un tribunal constitucional no integrado en el Poder Judicial. Otros países, sobre todo en América Latina y también en el norte de Europa, tienen una sala integrada en el Tribunal Supremo para tratar estas cuestiones constitucionales. Bueno, en España no. En España existe un Tribunal Supremo que actúa como cúspide de la jurisdicción ordinaria y un Tribunal Constitucional con unas competencias muy delimitadas y un estatuto muy delimitado. Y bueno, pues como decía, pues el Tribunal Constitucional es el órgano que se encarga del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, el que se encarga de resolver los conflictos entre el Estado y las regiones, las comunidades autónomas, muy importante con el tema de Cataluña, ¿no? Y el recurso de amparo, ¿no? El recurso de amparo que es el del que quiero hablar. La palabra amparo no tiene traducción en otros idiomas, no sé si hay algún mexicano por aquí, pero se dice que es un nombre que fue inventado en México ya en el siglo XIX por el mexicano Manuel Crescencio García Rejón o algo así. Lo tendría que consultar, pero creo que ese era el nombre, Manuel Crescencio García Rejón. Y en la configuración que tiene actualmente en España y en los países de nuestro entorno, el amparo constitucional, como os pongo ahí, es un recurso extraordinario en la medida en que solo se puede plantear por una vulneración de derechos fundamentales y solo puede pretender su reparación. Y es un recurso subsidiario, ¿vale? Porque solo se puede presentar si se ha agotado previamente la vía de la jurisdicción ordinaria. Por eso os pongo ahí que es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que se dirige a reparar únicamente la acción, la omisión de los poderes públicos y que se puede presentar, os pongo ahí, por cualquier persona física, natural, por cualquier persona jurídica con un interés legítimo, por el defensor del pueblo y por el Ministerio Fiscal. Bien, pensad que más del 95% de los asuntos que conoce el Tribunal Constitucional son amparos. Y de ese 95%, el 90% son inadmitidos, ¿vale? Entonces, como decía un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de principio de siglo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, ya saldrá, decía, the most important thing we do is not doing, ¿no? Es decir, lo más importante que hacemos es no hacer. Luis Brandeis es el nombre. Bueno, y esa elevada tasa de inadmisión se debe a una tendencia, o lo que yo creo que es una tendencia en la justicia constitucional europea, si no, no lo diría, que es delegar la protección de los derechos fundamentales a la jurisdicción ordinaria, a los jueces de a pie, por entendernos, ¿no? Y quedar el Tribunal Constitucional como un tribunal nomofiláctico, ¿no? Como un órgano de creación de jurisprudencia. Y eso ha venido producido en España con una reforma en el año 2007 para introducir el criterio de especial trascendencia constitucional. Es decir, para que un recurso de amparo sea admitido a trámite, no basta con que se haya producido una lesión de un derecho fundamental, no basta con haber agotado la vía judicial, sino que además el recurrente está obligado a acreditar que el recurso tiene especial trascendencia constitucional, ¿no? Que merece, que el contenido de su escrito justifica o merece una decisión sobre el fondo por parte del tribunal, ¿no? Que es una forma suave de decir: no llames a mi puerta, no me molestes si no tienes nada importante que decir, ¿no? No sé qué os parece a vosotros, pero además el mismo nombre, ¿no? Especial trascendencia constitucional. Un caso puede no tener trascendencia para la sociedad, pero ser el caso más trascendente del mundo para una persona que ha visto lesionado un derecho fundamental. Bueno, si alguien tiene interés, ahí os pongo la sentencia donde se explica ese requisito adicional, que es la sentencia 155/2009, y de ahí se dice que el caso tiene especial trascendencia constitucional si el tema es nuevo para el tribunal, si contribuye a aclarar o contribuye a cambiar la doctrina, si la jurisprudencia no ha sido suficientemente clara hasta ahora, si hay una rebelión por parte de los jueces a no aplicar la doctrina del tribunal,
bueno, por ejemplo, pues, si el asunto plantea una cuestión de relevancia o de repercusión social. Hay más supuestos, pero estos podrían ser los más importantes. Entonces, el amparo, siendo una institución muy interesante desde el punto de vista jurídico, pues ha quedado reducida prácticamente a la nada, ¿no? O simplemente a un mecanismo para construir jurisprudencia en los casos que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de los justiciables, casi pues, podemos entonar un requiem por esta institución que ha quedado reducida, como os digo, a la nada. Bueno, no sé si hasta aquí hay dudas, hay algún comentario. Por supuesto, sois libres de comentar, de compartir vuestras reflexiones y de interrumpirme, como os dije al principio, con cualquier tema. Ya para terminar la sesión y por hacer algo más práctico y dar espacio al diálogo, pues sigue. Felipe. Hola, doctor. Buen día, Hola. gracias por la gentileza. Una inquietud, a ver si está a su alcance, pues aclararme el panorama. En Ecuador, soy de Ecuador, tenemos pues al recurso de amparo, se lo conoce como acción de protección, pero después de aquella hay una que se llama acción extraordinaria de protección que solo conoce pues la Corte o Tribunal Constitucional. Aquí hay un debate. Unos dicen que es subsidiario, otros dicen que es residual. Yo diría pues que de pronto la extraordinaria de protección, que tiene como requisito previo agotar todos los recursos internos para llegar a la Corte Constitucional, ahí sí tendría el carácter de residual, pero sin embargo la acción de protección no, porque la podemos interponer directamente cuando una autoridad no judicial, ese es el requisito en Ecuador, ha vulnerado derechos de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su criterio respecto a aquello, doctor? Bueno, pues lo que usted llamaría recurso extraordinario sería nuestro recurso de amparo, ¿de acuerdo? Es decir, agotado, subsidiario, una vez que se ha agotado la vía jurisdiccional ordinaria y no recuerdo cómo llamó el otro instrumento, el anterior, pero sería cualquier acción judicial. Acción de protección. La acción de protección sería cualquier acción judicial en el marco de la jurisdicción ordinaria, porque hay que tener en cuenta que los jueces ordinarios son los primeros garantes de los derechos fundamentales en España, ¿no? En cualquier sistema concentrado, que no es un sistema puro desde el punto de vista kelseniano, ¿no? Pero es un sistema, el sistema que predomina en la Europa continental, los primeros garantes son siempre los jueces ordinarios y tú puedes presentar una determinada pretensión o deducir una pretensión en juicio relacionada con cualquier derecho fundamental. Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Pero además hay instrumentos que no he querido hablar de ellos en esta clase porque no tienen la repercusión para hacerlo, para hacer un debate de derecho comparado. Hay instrumentos o hay procedimientos que son específicos, al igual que el habeas corpus, que bueno, sí que es algo común en nuestros ordenamientos, pero hay instrumentos específicos para ciertos derechos fundamentales en la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Pero no tienen un nombre particular, ¿vale? Sería una demanda, sería una querella, en función del ámbito, pero no tienen la acción procesal no tendría un nombre particular en España. ¿Vale? Se trataría simplemente de especialidades procedimentales dirigidas a asegurar que los derechos fundamentales se reparen lo más pronto posible y con un procedimiento lo más ágil y sencillo posible. Sí, entendí bien. ¿Usted entonces considera que la acción extraordinaria de protección, la última instancia que conoce el Tribunal Constitucional, tiene carácter subsidiaria, no residual? Bueno, desconozco la realidad ecuatoriana, la verdad, pero por eso quería también dialogar después, pero en España es subsidiaria y se ha convertido en residual. Se ha convertido en residual porque, como decía, las estadísticas se pueden ver, son públicas. Creo que es más del 95% de los amparos se inadmiten por no tener especial trascendencia constitucional, lo cual es un criterio absolutamente wow, ¿no? Tuve la ocasión hace un par de años de hacer una excursión al Tribunal Constitucional y le pregunté a una letrada que trabajaba allí resolviendo estas cuestiones cómo se le quedaba el cuerpo después de ver que un caso
tiene una flagrante vulneración de un derecho fundamental, pero tiene que inadmitirlo porque no sirve para cambiar la jurisprudencia o porque no sirve para aclararla. Entonces yo le decía, bueno, claro, no se te cae el alma a los pies viendo que estás inadmitiendo un recurso de amparo cuando se ha producido claramente una lesión. Y decía que bueno, que sí, pero claro, es que las normas son las normas, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, en España es subsidiario, desde luego, y se ha convertido en residual. Gracias, maestro. No, gracias a usted, por favor. Emelda, por favor. Muy buenos días con todo. Mire, yo quería acotar algo respecto a la consulta que el doctor hizo. Y bueno, aquí en el Ecuador, pues se dice que la acción extraordinaria de protección posee carácter de subsidiaria, razón por la que no debe ser asimilada como una ulterior instancia. O sea que no debe de ser como una última instancia ya, sino que puede ser aplicada, dice, lo cual correlativamente faculta a la Corte Constitucional a pronunciarse de manera exclusiva en los casos en los que se deben reparar el o los derechos constitucionales. Eso era lo que quería acotar. Y también hay una sentencia número 090 de 015 de la Corte Constitucional. Eso es lo que quería acotarle, porque usted indicaba, porque le gustaría saber un poco más. Entonces esa es mi contribución, mi humilde contribución y también de esta manera conocer todo. Walter, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emelda, porque sí, siempre tenemos que aprender, todos tenemos que aprender muchísimo de las experiencias comparadas. Claro, el recurso de amparo en España también sirve para proteger derechos fundamentales, pero solo cuando la vulneración ha producido proviene de poderes públicos, que es lo que ha utilizado el Tribunal Constitucional hasta ahora. Para dar eficacia horizontal a los derechos es la Drit-Birkun, ¿no? Es decir, la tesis de la judicialización del daño, a raíz de lo que decía tu compañero. Los primeros garantes de los derechos fundamentales son los jueces ordinarios, y si el juez no ha conseguido reparar el daño, se considera que eso es una ficción jurídica, pero se considera que eso equivale a que el juez ha producido o es parcialmente responsable del daño, ¿no? Y eso permite abrir la puerta al amparo constitucional, o permitía abrir la puerta al amparo constitucional, porque como digo, el amparo solo es respecto de los poderes públicos, y eso se llama, para garantizar esa Drit-Birkun, se llama tesis de la judicialización del daño. Bueno, simplemente eso a raíz de estas comparaciones que son muy, muy interesantes. Bueno, ya decía que para terminar esta sesión, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en todos nuestros países en los últimos 3 años, que desde luego afecta a los derechos fundamentales, ¿no? Porque mirad, está muy bien arbitrar mecanismos de tutela de los derechos, está muy bien hacerlos accesibles al público, pero a la hora de la verdad, la calidad o la falta de calidad de los regímenes democráticos ha quedado evidenciada con la excepcionalidad de la pandemia. Y se observa muy bien con el surgimiento, no sé si pasa en vuestros países, ¿no? Pero con el surgimiento de movimientos políticos extremos, que no es la única causa, ¿no? Pero desde luego ha potenciado o se ha potenciado mucho la contestación a los partidos tradicionales. Por eso ahora es muy interesante leer el debate entre Kelsen y Carl Schmitt, con sentido crítico, ¿vale? Con precaución, porque Schmitt era un grandísimo escritor, escribía muy bien, da gusto leerlo, pero era nazi. No nazi nazi. Entonces, ahora estaría muy contento, porque lo que venía a decir él es que quien tiene el poder no son los parlamentos, no son las asambleas constituyentes, no son los tribunales constitucionales. Quien tiene el poder de verdad es el jefe de Estado o el jefe de gobierno, porque es el autorizado a decretar los estados de excepción, ¿no? Es un poco la impresión que tenemos los juristas
con un cierto sentido democrático la impresión que nos ha quedado de estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra época, con graves consecuencias económicas y sociales, pero también con graves consecuencias en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? Y esto ha sido una verdadera prueba de resistencia, porque todos los gobiernos se han visto obligados a recurrir a lo que os pongo ahí, el derecho de crisis, que ha implicado una centralización del poder en un mando único y lo que más nos interesa ahora en la adopción de medidas limitadoras y de medidas suspensivas de los derechos fundamentales, ¿no? Por eso a mí no me parece mucho la contestación a los partidos tradicionales. Por eso ahora es muy interesante leer el debate entre Kelsen y Carl Schmitt. Crítico, ¿vale? Con precaución, porque Schmitt era un grandísimo... Hola, ¿podéis cerrar el micrófono, por favor? Es que me estoy escuchando a mí mismo. Debe ser que alguien está con la transmisión en Facebook también, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya creo que ya. Mi idea es poner las cartas encima de la mesa para que vosotros, como futuros reputados constitucionalistas, me digáis vuestra opinión y luego yo os digo la mía, ¿no? Entonces, antes de recurrir al derecho de crisis, la doctrina española se planteó si ese artículo que veis en pantalla, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3 1986, facultaba a los poderes públicos a adoptar restricciones en materia de derechos fundamentales, como la libre circulación, la manifestación, ¿no? Entonces, si habéis leído lo que dice en este rato, parece que en un principio nos podría valer, ¿no? Pero si lo leéis más de cerca, si lo leéis con un poquito más de atención, os daréis cuenta que lo que permite esa ley es limitar los derechos fundamentales de un individuo o de grupos individualizables de personas, ¿no? Como una familia o como los vecinos de un determinado edificio, ¿no? Lo que no permite esa ley es dar al legislador una patente de corso para limitar los derechos y las libertades de una pluralidad indeterminada de personas, como pues, en el caso que ha pasado en nuestros países con la pandemia, pues de toda la sociedad. Entonces, cuando dice al principio que la autoridad sanitaria podrá realizar las acciones preventivas generales, no significa en absoluto que se puedan limitar los derechos, sino tomar medidas como limitación de aforos, horarios de apertura o establecer distancias de seguridad entre las personas, pero nada más, ¿no? Entonces, aunque un sector muy minoritario de la doctrina entendió que esta era una norma habilitante para un confinamiento tan duro como el que vivimos, lo cierto es que este artículo no satisface los criterios de seguridad jurídica ni de calidad de la ley, ¿no? Y por eso se entendió que debíamos acudir al derecho de crisis. Bueno, en España, imagino que en vuestros países será similar, sino igual, tenemos 3 estados excepcionales que van de menor a mayor gravedad y son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Vamos a dejar al margen el estado de sitio porque es el estado excepcional que está previsto para tiempos de guerra, ¿no? Y es el que permite pues incluso suspender algo tan importante como la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, el debate se plantea entre los otros dos. El estado de alarma, como os pongo ahí, está previsto para catástrofes naturales, para crisis sanitarias como epidemias o situaciones graves de contaminación, desabastecimiento de productos de primera necesidad o bueno, pues, paralización de servicios esenciales de la comunidad. De hecho, antes de la pandemia en España solo se había declarado un estado de alarma y fue por una huelga de controladores aéreos en el año 2010 que dejó en tierra y dejó sin aviones a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno de aquel entonces fue declarar el estado de alarma y sustituir a los controladores aéreos por personal militar cualificado para proteger la libre circulación de la ciudadanía. Bien, junto al estado de alarma tenemos el estado de excepción, que está pensado, os pongo ahí, para crisis de orden público, pero tampoco encuentra mayor definición en la ley, ¿no? Entonces se trataría de una crisis para la cual el ejercicio de las potestades ordinarias no es o es insuficiente para restablecer el orden público, ¿no?
a diferencia del estado de alarma, aquí no hay un elenco de medidas, que os las pongo ahí en pantalla, un elenco de medidas que se puede adoptar, sino que aquí la ley lo deja abierto, ¿vale? Siempre que se solicita al Parlamento la autorización en relación, bueno, pues a unos efectos proyectados sobre derechos concretos y pues, especificados en esa solicitud de autorización. Fijaos que aquí lo más importante es que el estado de excepción permite suspender derechos, mientras que el estado de alarma solo permite limitar derechos. Entonces, la pregunta que os haría es si vosotros y vosotras fuerais asesores en materia constitucional de un gobierno que tuviera esta configuración del derecho de crisis, ¿qué situación excepcional adoptaréis para hacer frente a la pandemia que hemos vivido? Bueno, lo cierto es que el gobierno de España adoptó el estado de alarma. Y parece que encaja, ¿no? Porque fijaos que os pongo ahí, la ley se refiere a crisis sanitarias. Sin embargo, aunque bueno, concurre el supuesto de hecho habilitante para un estado de alarma, también hay que ver el alcance y hay que ver la intensidad con que se altera el régimen jurídico de los derechos fundamentales, ¿no? Porque, como he dicho antes, el estado de alarma no permite suspender derechos, ¿vale? El estado de alarma solo permite limitarlos. Entonces es muy interesante leer el decreto de declaración del estado de alarma porque evita en todo momento la palabra suspensión. Pero claro, un confinamiento domiciliario tan estricto como el que vivimos, donde solo podíamos salir de casa para ir al supermercado o ir a la farmacia, en la práctica implicaba una suspensión de derechos. Entonces, en mi opinión, se debería haber adoptado el estado de excepción. Pero bueno, simplemente os traía este caso para mostrar que muchas veces el estudio de los derechos fundamentales es casi una labor de filigrana jurídica, ¿no? de ver los matices, de ver las sutiles diferencias entre los términos. Y también parece que estamos asistiendo a una época, como dicen los americanos, iliberal, ¿no? Que no es lo contrario a liberal, sino es la unión de de enfermo, y de liberal, ¿no? Que estamos asistiendo a una profunda crisis en todos los órdenes, social, político, jurídico, y que tenemos que tener un compromiso fuerte con los valores democráticos y con la seriedad y con la solidez de los mecanismos de tutela de los derechos, porque, como dije al principio, y ya con esto voy cerrando, son los que demuestran la sinceridad de un ordenamiento jurídico respecto de los derechos, ¿no? Porque siempre va a haber alguien dispuesto a inventar por nosotros y de ir más allá de lo que nuestra tradición de constitucionalismo normativo habría soñado jamás. Bueno, quería terminar con esa reflexión. Bueno, esto lo puse, si hay alguien que trabaja en temas de derecho procesal, que no sé si es el caso, era por una cuestión bibliográfica de enviaros escaneados recursos que podéis encontrar en ese enlace que tenéis ahí debajo. Lo que pasa es que bueno, este instituto donde estoy trabajando ahora está muy especializado en derecho procesal civil, entonces no sé si es de vuestro interés, pero bueno, en cualquier caso, si encontráis algo que os interese en ese enlace y os puede interesar, pues me podéis escribir al correo y os lo hago llegar con muchísimo gusto. Mi correo lo tenéis aquí. Y bueno, y ahora os voy a dejar con el profesor Bujosa para tratar algunas de las cuestiones que hemos visto aquí, pero ya a nivel internacional, ¿no? Lorenzo es mi maestro, así que os dejo en las mejores manos. Y quiero agradecer nuevamente a Latin Juris la invitación para estar aquí y a vosotros y a vosotras haberme enriquecido, ¿no? Y la paciencia y la atención que me habéis brindado. Así que muchas gracias y bueno, me tengo que ir corriendo. Doctor Walter, muchísimas gracias por su excelente disertación. Realmente comparar y hacer este análisis comparativo sobre este tema tan importante de la tutela sobre estos derechos fundamentales es muy trascendental. Nosotros en Ecuador, pues, todavía no tenemos jueces constitucionales como tal. Aquí todos los jueces de primera instancia son denominados jueces constitucionales y eso pues trae un poco de inconvenientes a la hora de plantear garantías jurisdiccionales, y porque ellos siguen pensando que es asunto de legalidad como tal. Sin embargo, pues nos queda bastante claro todo este panorama y poder seguir trabajando y luchando porque eso
se logre dar, ¿no? A continuación voy a dar paso a algunas preguntas. El doctor Víctor Arias tiene levantada la mano. Por favor, le cedo la palabra, doctor, para que pueda intervenir. Gracias a Latin Juris, gracias al doctor Walter por esta estupenda explicación. Yo quería citar que en Ecuador sufrimos dos tragedias con las acciones de protección regulares y con la acción extraordinaria de protección. Y esto tiene mucha relación con lo que usted ha dicho. Lo primero, que un funcionario de gobierno, probablemente muy acucioso, aproximadamente en la última década, dictó un oficio, un memorándum, que lo hizo llegar a los señores jueces, indicándoles que serían sancionados todos aquellos que concedan acciones de protección. Eso es conocido ampliamente, ¿no? Ese era el secretario jurídico de la presidencia, en una evidente invasión al sistema judicial que debería ser independiente. Y la segunda es el prejuicio y el desconocimiento de los señores jueces, que hizo que 9 de cada 10 acciones fueran negadas. Y en el Tribunal Constitucional, en la Corte Constitucional, todavía más. A tal punto que crearon una comisión de aceptación y calificación previa de las acciones. O sea, no las conocían los jueces. Un secretario, un organismo previo las desechaba, a tal punto que llegó la crisis que en un momento dado esa institución tenía acumuladas 27.000 causas. Nunca supimos si las despacharon. Eso nomás les quería decir. Tenemos que luchar contra el prejuicio y el desconocimiento de la cultura constitucional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Desconocía ese hecho y desde luego es muy grave, atacando la independencia, vamos, de lleno, ¿no? En la independencia de los jueces. Bueno, supongo que afortunadamente tenemos también el mecanismo de la Corte Interamericana, que, bueno, no sé si pudo hacer algo, si se ha presentado alguna demanda, algún recurso contra el Estado por ese hecho, porque es desde luego gravísimo, ¿no? Bueno, en algunos casos sí se llegó a la Corte Interamericana y demás, ¿no? Pero creo que con el advenimiento de nuevas autoridades, poco a poco se irá superando. Eso fue gravísimo y ciertamente ocurrió, ¿no? Yo hablo con fundamento del tema. Sí, sí, claro. Es gravísimo. Claro, tenemos también el doctor Manuel Serrano desea hacer uso de la palabra. Por favor, puede continuar. Bueno, ok, siga doctor, por favor. El artículo 165, precisamente sobre su reflexión final, versa que en estado de excepción se puede suspender o limitar. Y estos términos, para mi concepto, igual que como lo veía en lo que usted prescribía, hay una confusión porque son bastante diferentes, ¿no? Y deja como que una amplitud muy grande al momento de dictar un estado de excepción. Más allá de que acá en Ecuador, por muchas situaciones han dictado estados de excepción que posteriormente ya la Corte Constitucional ecuatoriana, que tiene que dar también su dictamen sobre ellos, han sido revocados o han sido declarados inconstitucionales, ¿no? Eso, doctor, quería comentarle. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Manuel. Efectivamente, el debate muchas veces se quiere llevar al terreno terminológico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre limitación y suspensión? Pero tiene importantes implicaciones jurídicas, porque claro, si consideramos que un confinamiento es simplemente una limitación, pues hombre, una limitación, estar encerrado en tu casa, que en realidad en la práctica se convierte en una suspensión de todos los demás derechos, ¿no? No puedes ir a la iglesia, no puedes manifestarte, no puedes hacer la huelga, por tanto en la práctica es una auténtica suspensión de los demás derechos. Sí, bueno. Sí, en razón del tiempo, doctor. Sí, es que tengo una clase. Las preguntas porque usted nos anticipó que